Nuevamente, muy buenos días, estudiantes del grupo superior y círculo. Vamos a iniciar con la clase y para ello quiero que visualicen esta imagen. Tenemos aquí a Flor con su obra Crimen y Castigo, ¿bien? A Gustavo Flaubert con Madame Bovary, a Charles Dickens, ahí está, y otro autor más. Bien, entonces estudiantes, a ver, así como la semana pasada y antepasada, hemos visto o hemos abarcado el romanticismo, ¿verdad? Entonces, el día de hoy hablaremos sobre un movimiento literario que es opuesto o que surge como una reacción a todos estos fantasiosos y románticos y hablaremos del realismo. Justamente estos autores son, ¿no?, pertenecientes a este movimiento realista. Así que empezamos. De manera general, el realismo europeo. Decimos que este movimiento literario surge en Francia a mediados del siglo XIX, cuando la mirada se aparta de lo imaginativo y contemplan objetivamente. Como les había dicho entonces, estudiantes, este nuevo movimiento, ¿no?, surge como una oposición, o mejor dicho, es todo lo contrario al romanticismo. Los autores o los escritores, ¿no?, dicen basta ya de la fantasía, ya, a un lado de la fantasía, no nos dejemos llevar por ello, sino por lo que es real. Bien. El realismo se sustentó en la observación rigurosa, ¿sí?, y que también tomaron en cuenta a la sociedad contemporánea. Por eso dice así: observación rigurosa y directa de la sociedad contemporánea. Bien. Características. Vamos a detallar un poco más. Reacción contra la estética romántica. Como les había dicho, oposición al romanticismo. Representan la realidad de una forma exacta, objetiva y verdadera. Bien, lo que quiere manifestar aquí, estudiantes, es que ellos, los pertenecientes al realismo, sí toman en cuenta a la realidad y la representan, ¿no?, como dice aquí, de una forma exacta, objetiva y verdadera. En el romanticismo hay algunos autores que también tomaron en cuenta lo que sucedía en su sociedad, ¿sí? Pero ellos, cuando lo plasmaban en sus obras, les realizaban cambios, ¿no?, ideales, fantasiosos, lo que a ellos les parece. Mientras que los realistas sí son objetivos, exactos, como dice en esta característica. Bien. Los problemas de la existencia humana componen el tema fundamental de la novela realista. ¿Qué quiere decir? Lo que acontecía, esos problemas, la sociedad, lo plasmaban en sus novelas. ¿Bien? Mientras que hemos visto que en el romanticismo plasmaban, ¿sí?, a través de leyendas, o también el caso de, bueno, en leyendas, plasmando ahí las tradiciones y costumbres, ¿no?, como hemos visto. Mientras que aquí, en el realismo, lo plasma en novelas. Abundan las descripciones minuciosas, tanto internas como externas. Bien, ahí lo estamos notando. El novelista denuncia los defectos y males que afectan a la sociedad. Como les había dicho, estos
estos escritores del realismo o estos novelistas sí plasman, como les había dicho, los problemas que sucedían en la sociedad y denunciaban a esos males o defectos sociales. Entonces nos damos cuenta, estudiantes, que estos realistas, o mejor dicho, pertenecientes al realismo, sí han hecho, sí han realizado, ¿no? Han querido generar cambios, sí se han preocupado. Mientras que es muy diferente el caso de los románticos, ¿no? Se dejaban llevar por su fantasía, lo cambiaban algunas cosas, su punto de parecer, ¿bien? Preferencia por la narrativa. En el romanticismo habíamos visto que lo enfocaban o plasmaban sus obras en leyendas. También hemos visto el caso de Beckett. Él, bueno, más especializó, más destacado fue con sus rimas. Bien, entonces ya nos estamos dando cuenta cuál es propio de este movimiento, ¿no? Preferencia por la narrativa en novelas y cuentos. Técnicas utilizadas en la narrativa realista. El narrador omnisciente y el estilo indirecto libre. ¿Qué podemos decir de este narrador omnisciente o qué entendemos? Es el que lo sabe todo, ¿no? Es decir, lo va a explicar la obra, va a decir todo lo que sucede a los personajes. Nos va a decir el tiempo, cómo se presenta y así, todo lo sabe. Nada más quiero que tengan en cuenta, el narrador dice el que todo lo ve, el que todo lo sabe. Aquí está, aquel que todo lo ve, conoce lo que pasa, puede penetrar en la mente y sentimiento de los personajes y sabe lo que ocurrirá a lo largo del relato. Bien, entonces ya sabemos qué consiste este narrador. Estilo indirecto libre. Reproduce el pensamiento del personaje dentro del discurso del narrador. Es empleado hasta ahora por los escritores. Bien, entonces aquí toma en cuenta al pensamiento, como les había dicho, del personaje, ¿no? Y esto va a ser reproducido. Bien. Ahora nos vamos con los representantes, pero principales. Yo sé que hay más estudiantes, pero estamos aquí con los principales. A ver, tenemos en Francia, Rusia, España e Inglaterra. Bien. En Francia, este realismo surge con, a ver, Stendhal, su obra La Cartuja de Parma, rojo y negro. Gustavo Flaubert, como lo habíamos visto en la primera diapositiva, su obra Madame Bovary, Salammbô, La educación sentimental. Honoré de Balzac, La comedia humana, Eugenia Grandet, La piel de Zapa. Bien. Rusia, ahí tenemos a Nikolai Gogol, con Taras Bulba, Las almas muertas, León Tolstoy con Ana Karenina, La guerra y la paz, La sonata de Kreutzer, Fyodor Dostoyevsky con Crimen y castigo. Lo vamos a ver la próxima semana, estudiantes. Su obra, ahí seguimos, El jugador, Humillados y ofendidos, El idiota, ¿no? Qué curioso. Anton Chekhov, El jardín de los cerezos. En España tenemos a Benito Pérez Galdós con Fortunata y Jacinta, El doctor Centeno, Marianela, Doña Perfecta. Inglaterra tenemos a Charles Dickens, David Copperfield, Pickwick Papper, Oliver Twist, Cuentos de Navidad. Bien, entonces ya hemos dicho los principales representantes
cada uno enfocando o diciendo a qué lugar específicamente, ¿no? O mejor dicho, escritores y con su debido nacionalidad o país, ¿bien? Pertenecientes a qué país. A ver, estudiantes, lo que podemos recalcar aquí es que con Stendhal se inicia la novela psicológica, ¿bien? Entonces ya sabemos que en Francia surge este realismo. Ahí recién inicia, ¿no? Como les había dicho, las novelas psicológicas. Ahí tenemos de Stendhal, tenemos de Honoré de Balzac, ¿bien? En cambio, en Rusia, estudiantes ya se va a especializar o ya se va a desarrollar más esta novela psicológica. Y por ello, Fyodor Dostoyevsky es el padre de la novela psicológica. O padre también, como algunos lo consideran, del realismo, ¿no? Bien, seguimos. El realismo francés. Tenemos ahí a Stendhal. Bien. Nace en Grenoble en 1783 y fenece en París en 1842. Stendhal es su verdadero nombre, no, no que él se hizo llamar así. Prefirió tomar ese nombre y él se hizo conocer, ¿no? Como Stendhal. Pero ¿cuál es su verdadero nombre? Marie Henry Bailey. Aquí está, ¿ya? ¿Qué podemos decir de este autor? Abandonó los estudios para trabajar en el Ministerio de Guerra. Adoptó como segunda patria a Italia. De 1806 a 1814 viajó por Austria, Alemania y Rusia. Bien. Su verdadero amor fue Angiola Pietragua. Seguimos. En Milán se interesó por la música y la pintura. Y ya por último, en 1842 falleció de un ataque de apoplejía. Bien. Ahora nos vamos a sus obras, características, ¿qué podemos apreciar o decir? Como les había dicho, ¿no? Él es iniciador, o con él se inicia la novela, ojo, dice aquí, psicológica. Seguimos. Da más importancia a la voluntad que a la sensibilidad y prefiere la concentración del estilo a la efusión novelesca. Bien. Hace agudos análisis. ¿Se dan cuenta? Este autor se concentra más en lo que respecta a la, a ver cómo dice, a la efusión novelesca. Su novela es objetiva. Bien, se va a encontrar aquí a personajes apasionados a los que Stendhal describe con un gran detalle y verosimilitud. No encontramos un lenguaje evasivo, sino más bien concreto e irónico. Bien, entonces estudiantes, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos apreciar en referencia a sus obras de este autor? Iniciador de la novela psicológica, ¿sí? Se enfoca o se concentra bastante en la efusión novelesca, realiza análisis, ahí está, y su novela es objetiva, presenta personajes apasionados, ¿no? Lo vamos a ver en su obra, la vamos a detallar de manera precisa, ahí está, rojo y negro, ¿no? Su obra la vamos a precisar. A ver, seguimos. Ahí está, ¿no? Principales obras, a ver, referente a sus viajes, música y pintura relacionados a ello, tenemos ahí Haydn, el Mozart, el Metastasio.
Historia de la pintura de Italia. Tenemos a Roma, Nápoles, Florencia. Biografía de Rossini, Paseos por Roma, ¿no? Entonces nos damos cuenta de que todas estas obras están relacionadas a esto, ¿no? O mejor dicho, temáticas, ¿no? Se relaciona con viajes, música y pintura. Tratados, como dice ahí, del amor, una obra, Racine y Shakespeare. En novelas, tenemos ahí Armancia, Vanini, Paseos por Roma, curioso, ¿no? Rojo y negro, aquí está. Recordemos, estudiantes, que en este movimiento el género más destacado es narrativo, es decir, novelas y cuentos. Así que, por lo menos, estudiantes, les voy a pedir que tomen en cuenta mayor consideración a las obras que pertenecen al género narrativo, o mejor dicho, novelas, ya. Está Armacia, Vanini, Paseo por Roma. Rojo y negro, aquí vamos a hablar un poco de ello. Recuerdos del egoísmo, vida de Henry Borrab. La duquesa de Payano, la cartuja de Parma. Bien, ya lo tenemos. Obras póstumas, ¿qué quiere decir? Obras que han sido publicadas pero ya después de su muerte. Póstumas. Bien, tenemos ya Diario, El rosa y el verde. La vida de Napoleón, La miel. A ver, de Stendhal, la obra que más se reconoce, con la cual se trabaja, es Rojo y Negro. Habíamos dicho que una de sus características es que su novela es objetiva y los personajes se presentan apasionados. Y vamos a verlo aquí. ¿Qué nos dice esta novela? Algo más concreto para poderlo entender. Relata la vida de un joven llamado Julián Sorel que pretende ser sacerdote, pero se deja arrastrar por sus pasiones, las cuales lo llevan a su muerte. En este sentido, se vive entre la dualidad de su pasión. Ahí está, por eso le llamamos. Se deja llevar por la pasión, rojo, ¿no? Y su vocación, negro. Como quien dijera, está entre la lucha de tomar en cuenta o hacerle caso a su vocación o a la pasión. A ver, lo que pasa es que este jovencito, ¿ya? Como dice aquí, no quería o pretendía ser sacerdote, ¿bien? Pero se le presenta la oportunidad de trabajar como si fuera un maestro, orientar a niños, educar a niños, así por así decirlo, y sus ojitos, ¿no? Por así decirlo, se enfoca hacia una de las chicas, la que estaba en esa casa trabajando. Mejor dicho, él trabajó como profesor en la casa de un tal señor, por así decirlo, y ese señor tenía a su esposa. Entonces él se fijó en la esposa de este señor. Y así, pues, ¿no? Ya hubo algo y bueno, ya. O trató de evitarlo, por así decirlo, ya. Y se fue a otro, para su sacerdocio, para no cometer actos impuros, por así decirlo. Y después lo llamaron, como quien dice, para otro trabajito y también, ¿no? Se dejó llevar por la pasión. Y así, pues él prácticamente ya rompió con la orden sacerdotal y como reprochándose de lo que hizo, que no cumplió como él lo quería. Entonces ahí dice, ¿no? Todos esos reproches lo llevan a la muerte, ¿no? Pobre Julián Sorel, ¿no? Ahí está. Bien. Seguimos con Honoré de Balzac. Bueno, él nació en Tours en 1799 y feneció en París en 1850. Bien, ¿qué podemos decir? Una vida bastante resumida, obviamente, una biografía, mejor dicho, vamos a decirlo aquí. Estudió leyes y trabajó como pasante de un abogado y de un notario. Quiere decir que estudió leyes y luego como
realizando prácticas o para ganar experiencia, dice ahí, trabajó de pasante de un abogado y un notario. Sus primeras obras fueron un fracaso. Bien. Buscó en el periodismo un medio para conseguir independencia económica. Lo que pasa, estudiantes, es que Honoré de Balzac no tuvo apoyo de su padre. Incluso su padre lo puso a prueba, ¿no? Si vas a seguir enfocándote a la literatura, entonces vela por ti mismo. Conmigo no cuentas prácticamente, ¿no? Es lo que le pasó a este escritor, ¿no? Entonces, como dice aquí, como que no tuvo apoyo, entonces sus primeras obras fueron un fracaso, como quien dice, a la deriva, y para refugiarse o solventarse, buscó en el periodismo un medio para conseguir independencia económica. Bien. Bueno, esto sí le ayudó. ¿Qué más podemos decir? En 1829 inició su verdadera carrera con los chuanes. Quiere decir que publicó, ¿no? Ahí está, su primera obra, Los chuanes. Luego publicó su ensayo Fisiología del matrimonio. De ahí en adelante publicó novelas cortas. En 1833 conoció a Evelyn Hanscott. El ritmo de Balzac descendió poco a poco. Entonces, estudiantes, nos damos cuenta de este autor que, como les había dicho, no tuvo apoyo de sus padres y que prácticamente él solo tuvo que, como sea, ¿no? Por así decirlo, tratar de llevar su carrera, por así decirlo, literaria, ¿no? Al inicio fue un fracaso, ya, y después que ya se sentía un poco más seguro en la economía, ¿no? Con el periodismo, ya recién pudo, por así decirlo, concentrarse y dio inicio a su verdadera carrera, ¿no? Ahí está, enfocándose en la literatura, con los chuanes y luego la fisiología del matrimonio. Pero el autor, ya con estas dos publicaciones, ¿no? De sus obras, ya después fue realizando, escribiendo ya novelas cortas. Bien, ¿qué podemos decir entonces? Que el ritmo de Balzac descendió poco a poco. Bien, pero vamos a decir algo característico en relación a este autor, o mejor dicho, cómo es que él plasma sus obras, bajo qué recursos, qué ideas. Miren, reconocido como el sociólogo de la novela. Quiere decir que él se concentra todo lo que respecta a su sociedad. Bien, entonces eso podemos resaltar de Honoré de Balzac. Dice, ¿dónde la observación? Dice, en mí la observación había llegado a ser intuitiva. Ahí está, penetrada en el alma sin despreciar el cuerpo. Capta todo. Y ahí dice, como dice ahí, detalles exteriores que siguen inmediatamente más hacia adentro. Ahí está, ¿no? Bastante intuitiva su observación. Un resumen total. Realismo de Balzac. Dice que al hombre, ¿no? No lo considera como un individuo biológico, ni puro individuo psíquico, sino un ser social. ¿Ya? Ahí está. El hombre es identificado o es considerado para él totalmente un ser social, con deseos, aspiraciones, conflicto constante, ahí está, ¿no? Bastante. Entonces, este ser se tiene que relacionar bastante con la sociedad. Por eso, ¿no? Ahí es conocido su nombre de este escritor, sociólogo de la novela. La denuncia social.
Habíamos dicho de manera general como característica que el realismo, ¿no?, denuncia todos los males que suceden en la sociedad, ¿verdad? Entonces aquí, él lo plasma. Denuncia social. Valiente defensor de los que sufren los abusos de los poderosos. Mostró a la burguesía en ascenso. Ahí está, ¿no? Entonces, él salió en defensa de los que son abusados, por así decirlo, o de los que sufren los abusos. Abundancia de técnicas. Bueno, en su relato recurre a la primera persona en forma epistolar. Ahí está. El uso del narrador omnisciente, lo que habíamos dicho, ¿no? En estilos. Moros en la descripción y pintura de escenas, cuyo diálogo recuerda el mismo teatro. Bien, entonces, estudiantes, hemos visto 4 aspectos: el don de la observación, también hemos dicho el ser real, la denuncia social y la abundancia de técnicas, ¿no? Entonces, por esos 4 que hemos visto, esos 4 aspectos, él es reconocido como el sociólogo de la novela. Ahí está, vuelvo a recalcar, el don de la observación, el realismo de Balzac, la denuncia social y la abundancia de técnicas. Obras, ahora sí, nos va. Referente a un proyecto descomunal, tenemos ahí la comedia humana. ¿Qué podemos decir? Esta obra global, miren, global porque enfoca a varias, o por así decirlo, es un conglomerado, ¿no?, de varias obras. Miren, ya dice, sería un sello testimonio de Francia, es decir, lo que pasó en Francia de 1816 a 1848. Nos damos cuenta a lo largo de 32 años. Todo lo que acontecía en Francia, ya él lo plasmó en esta comedia humana. Dice, le permitió un enfoque múltiple, coherente y sintético de la sociedad. La comedia humana debió alcanzar 137 novelas, pero nunca llegaron a publicarse todas. Están divididas en estudios de costumbres, estudios filosóficos y estudios analíticos. Bien, estudiantes, entonces nos damos cuenta que esa comedia humana abarca a un conjunto o a varias novelas, ¿no? Bien, y está clasificada. Ahí está. En estudios de costumbres tenemos, a ver, Papá Goriot, escenas de la vida privada. Ahí está. Bueno, Papá Goriot de estudiantes consiste que un padre da todo por sus hijas, es decir, con tal de que ellas sean felices, y al final estas hijas son ingratas, prácticamente no, por así decirlo, cuando ya el papá tal vez no necesitaba ayuda, entonces las hijas no estaban ahí cerca de su padre, ¿no? Como les digo, ¿no? Él dio todo por sus hijas y sus hijas les pagan mal. ¿Bien? En eso consiste Papá Goriot. Luego tenemos escenas de la vida de provincia, Eugenio Grandet. Después, escena de la vida parisina, el primo Pons. Escenas de la vida política, el diputado de Arcis. Escenas de la vida militar, los chuanes. Escenas de la vida rural, los campesinos. En estudios filosóficos tenemos la piel de Zapa. Y en estudios analíticos tenemos fisiología del matrimonio. Bien. Ahora sí, vamos a empezar con la parte práctica, ¿sí? Pero antes que se me adelanten con las respuestas, primero voy a preguntar qué es el realismo, ¿ya? Solamente dígame, ya, es un movimiento cultural, ya, o literario, ya. ¿Dónde surge?
y a qué corriente se opone. A ver, tenemos aquí ya, rápidamente, Padilla y Rivera. ¿Dónde surge este realismo? ¿Y a qué movimiento se opone? Rápidamente. Unos segundos y si no llegasen a responder, damos pase a los voluntarios. A ver, Padilla y Rivera. Me dicen por ahí. Ya, muy bien, Padilla surgió en Francia. ¿Como oposición a qué movimiento? A mediados del siglo XIX, ya, muy bien. Muy bien, Dulanto se opone al romanticismo. Recuerden, estudiantes, que en el romanticismo, a ver, ¿qué predominaba? Los sentimientos sobre la razón, ¿verdad? Mientras que el realismo es todo lo contrario. Le vamos a hacer caso o predomina más la razón que los sentimientos. Como le vuelvo a recalcar, los novelistas o realistas le decían, ya, basta de tanto fantasear, seamos verdaderos, precisos y objetivos, ¿no? Bien, entonces nos damos cuenta que ellos son más críticos. A ver, tenemos más respuestas aquí. Hemos visto a dos autores. A ver, Stendhal y Honoré de Balzac. ¿Cuál de ellos dos o con quién se inicia la novela psicológica? A ver, para todos, ¿ya? Para todos, para hacerlo más rápido. A ver, ¿con qué autor se inicia la novela psicológica? ¿Stendhal o Honoré? O si no, Honoré de Balzac. Muy bien, Stendhal, ¿no? ¿Y cuál es su verdadero nombre? ¿Su verdadero nombre cuál es? Muy bien, Henry Bailey, ¿no? Muy bien, ahí tenemos a Yáñez, ahí tenemos a Pastor un ratito antes de que finalice este Zoom y nos volvemos a conectar, ¿ya? Padilla, ¿no? También voy a participar. Pastor también, ahí tenemos. Después Orlando. ¿Ya? Padilla, Padilla, listo. Muy bien, estudiantes. Entonces, ya hemos visto las pautas más precisas